Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es empezar juntos a recorrer los contenidos de la materia con este texto que les he dejado para que leyeran unos días atrás y vamos a recorrerlo juntos como para fortalecer algunos conceptos y ver si surgen algunas dudas o aclaramos algunas cuestiones que pudieron estar analizando. Entonces, lo primero que presentamos es el sector público, ¿no? El sector público lo forman todas las administraciones de todas las jurisdicciones, ya sean nacionales, provinciales y municipales, que incluye la administración central y aquellos organismos que tienen carácter descentralizado, ¿no? Que tienen cierta posibilidad de autoadministrarse, ¿no? Acá incluyen los institutos de seguridad social, por ejemplo el ANSES, lo que es el PAMI y demás. Y el sector público también está integrado por empresas y sociedades del Estado, ¿sí? Donde el Estado tiene cierta participación, donde es dueño de alguna medida de la empresa o la sociedad, por eso abarcando empresas del Estado, sociedades del Estado, anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y toda aquella organización empresarial donde el Estado está presente, ¿no? Como ejemplo de participación estatal mayoritaria podemos hablar de YPF, podemos hablar de Horizonte Seguros y demás. Una cuestión importante que escapa un poco del contenido de la materia, pero es que es preciso recordar o señalar, es que el Estado Nacional fue conformado por las provincias, que resolvieron unirse, aceptar la unidad nacional. Las normas constitucionales reservan para la nación las facultades que expresamente fueron delegadas por la provincia, mientras que éstas no pueden ejercer los poderes delegados de aquella. Quiere decir, las provincias se juntaron, se unieron, formaron el Estado Nacional, le delegaron facultades y mantuvieron otras. Y en este juego de quién tiene potestades, tiene relevancia en cuanto, por ejemplo, definir los alcances impositivos, quién está en condiciones de recaudar y demás. Entonces, este grafiquito, y lo sacamos del librito de contabilidad pública, que habla de qué se trata un poco, ¿no? El sector público. Hay un input, ¿no? Se ingresan bienes, servicios, situaciones, personas, ¿no? Que están dentro de la sociedad, que el ente público toma, los procesa y arroja como resultado un producto, un bien, una política pública, ¿no? Y entre eso que toma la sociedad y lo procesa y lo convierte en un bien o un servicio está el tiempo de gestión que necesita. Por eso acá hablaba que es entender a la gestión pública como un macroproceso que representa reconocer que la transformación tan significativa como la que acarrea el modelo de control público activa procesos estratégicos y políticos de gestión en el seno de las haciendas públicas. Esto que estamos hablando acá, ¿no? Hay un proceso complejo en el sector público que con los recursos y demás características que la sociedad o que toma la sociedad arroja bienes y servicios que son producto de las políticas públicas que se definen. ¿Cuál es la función principal del sector público? Es la prestación de servicios públicos, de brindar bienes y servicios caracterizados como públicos, que es de interés general. Y en general, sin propósito de lucro. Y en realidad, siempre el propósito de lucro debiera estar alejado. Solamente que cuando el sector público también está integrado por empresas, las empresas tienen que buscar el fin de lucro porque es inherente a las mismas, pero cuando el Estado también forma parte, eso de alguna manera se ve amortiguado o se ve redefinido, en donde el lucro, si bien es necesario para poder seguir nutriendo de recursos a su gestión, vemos que en definitiva hay un interés público que está presente aún en esas empresas donde por definición persiguen el fin de lucro, ¿no? Y volviendo a YPF y demás, o aerolíneas argentinas, si se quiere, que pueden ser una empresa donde el fin de lucro está un tanto diluido, ¿no? Hay otras realidades y otros fines que están por encima de la mera ganancia.
Y el Estado, ustedes sabrán, tiene múltiples, numerosos, heterogéneos objetivos, a veces hasta son contradictorios entre sí, y eso hace que haya unidades multifuncionales, de diferentes grados de complejidad, algunas más simples, otras más complejas, y son responsables de poder prestar esos servicios, de poder brindar bienes y servicios que la sociedad requiera. ¿Cómo los presta? Puede ser en forma directa, el sector público se encarga de prestar esos servicios, podemos hablar de justicia, de seguridad, de educación, y de manera indirecta. Y ahí es cuando son servicios públicos en cuanto a que es un interés general, pero están concesionados a empresas privadas. Y ahí tenemos, por ejemplo, los servicios de luz, de gas, de energía, de teléfonos, donde hay un servicio público que no los presta directamente el Estado, sino que lo presta a través de empresas concesionarias. Es decir, satisfacer necesidades que demanda permanentemente una comunidad implica servicios con particularidades que se pueden sintetizar en gran heterogeneidad, intangibilidad, simultaneidad y con intención de redistribuir la riqueza. ¿Qué estamos diciendo acá? Que el Estado, el sector público, por definición, está para satisfacer necesidades que demanda la comunidad, lo que la comunidad consensuó de que los debe brindar el Estado para todos. Y para eso presta servicios y brinda bienes que se caracterizan porque son muy diversos, son heterogéneos. Hay una gran cantidad de servicios a prestar ante una gran variedad de necesidades a cubrir, que no son permanentes, que son cambiantes, que a veces surgen nuevas necesidades y demás. La intangibilidad de dichos servicios, para la mayoría de los casos, que ya son servicios que carecen de sustrato físico, por lo cual hace más difícil medir la producción. ¿Cómo medimos la educación? ¿Cómo medimos la seguridad? Hay forma de medirla, pero es más complejo y se requiere de indicadores, de relaciones y demás, y no es algo que se puede contar en términos de unidades físicas, ¿no? Por eso es de intangibilidad. Y que se producen en el mismo momento se están produciendo y consumiendo. Volvamos a la educación, a la seguridad, a la justicia. El Estado brinda esos servicios, los produce y a la vez la sociedad los consume en simultáneo. Entonces la función del sector público es realizar diversas tareas y operaciones emergentes de políticas preestablecidas, tendientes a la redistribución de los ingresos públicos y la riqueza de un Estado a través de diferentes medios y por diferentes motivos, ya sea sociales y económicos. Entonces, el sector público presta servicios, vimos, ¿no? En forma directa o a través de empresas concesionarias a la comunidad. Con recursos. ¿De dónde provienen esos recursos? De los sectores de la economía de la sociedad. Y a través de los mismos el Estado desarrolla políticas públicas para satisfacer necesidades, que son las que demanda la sociedad o que hay consensos mínimos preestablecidos y otros que se van acordando. Para eso entonces extrae recursos para poder financiar sus actividades. Y a través del desarrollo de sus actividades, de la prestación de servicios y entrega de bienes a la sociedad, vuelca su producción a la sociedad. Y una aclaración, si bien cuando contrae deudas para atender sus gastos no extrae recursos de la sociedad, después, y si lo sabremos los argentinos, al momento de devolver dichos préstamos, obviamente el recurso va a salir de la propia Argentina. Algo importante. Los bienes públicos que provee el Estado tienen características muy distintas a las que provee el sistema de mercado. Las necesidades públicas son carencias percibidas por la población, no pueden ser satisfechas por el mercado y solo pueden satisfacerse por medios de bienes públicos. ¿Cuáles son esas características que definen un bien público? Son de consumo conjunto, es decir, que son susceptibles de ser utilizados por toda la población. Generan beneficios indivisibles. No hay rivalidad en el consumo. Pueden ser aprovechados por toda la ciudadanía sin que ello implique menores beneficios para cada uno de los habitantes. Y no admiten principio de exclusión. Son brindados para todos, ¿no? Cuando hablamos de servicios de justicia, de salud, del uso de una plaza, estamos viendo estas características. Son de consumo conjunto, susceptibles de ser utilizados por toda la población y no hay rivalidad en el consumo. El hecho que yo me pueda hacer de ese bien no excluye a ningún otro. Algo importante es que la eficacia de los servicios prestados y la correcta administración de recursos disponibles, la eficiencia, ¿no? Cómo se alcanzan esas metas, cuánto
se invierte, cuánto se gasta para alcanzar esas metas, debe valorarse no por su cifra en resultados en términos de ganancias o pérdidas, sino por los logros y contribución a la satisfacción de necesidades colectivas. Acá el lucro, si bien obviamente la gestión tiene que ser eficiente para poder sustentarse y mantenerse en el tiempo, yo puedo ser muy eficiente, pero si no logro satisfacer ninguna necesidad y gasto lo indispensable, lo menos posible, pero no satisfago ninguna necesidad, en realidad no sirve de mucho. A considerar, hay un especial énfasis en lograr los objetivos que se plantean, aunque ello no debe implicar malgastar recursos o esfuerzos, que bien podrían utilizarse para otras metas. Obviamente, como decíamos acá, necesidades siempre hay, insatisfechas siempre. Veíamos que es muy heterogéneo, y si yo soy eficiente para satisfacer algunas necesidades, puedo destinar otros o más recursos para otras necesidades que tal vez no sean tan urgentes y que se van postergando. Entonces, si sabemos que hay recursos limitados y necesidades infinitas, ¿no? Un principio bien económico, siempre van a surgir necesidades y los recursos son escasos por definición. No hay de todo para todo. Entonces el sector público debe fijarse metas claras, precisas y alcanzables. Es decir, debe haber un criterio realista y con bases sólidas, fundamentada de lo que es posible realizar en un contexto determinado. No es lo mismo estar en un país con serios problemas económicos, con escasa actividad, desempleo, evasión impositiva, en donde seguramente es difícil recaudar dinero, que en un país pleno de crecimiento y de actividad en auge. O sea, hay que saber el contexto y ni hablar en los casos como lo que estamos viviendo en el 2020 de pandemia, que cambia y pateó el tablero en muchas previsiones y muchas situaciones en la sociedad y en la economía. Deben realizarse gastos que sean necesarios, descartando gastos superfluos o innecesarios. Se dan dos situaciones. Lo que decíamos, hay demandas infinitas con recursos escasos. Siempre se puede estar un poco mejor, entonces hay que priorizar y atender a lo importante, urgente o necesario. Por otro lado, extraer recursos de la población para gastos superfluos o derrochar el esfuerzo de la población no solo no responde a un criterio ético, sino que también sirve para deslegitimar. ¿Cuántas veces habremos escuchado yo para qué pago mis impuestos si después es un desastre como atienden en un hospital, o es un desastre de educación y demás? Entonces, ni hablar si se gasta en gastos totalmente superfluos, como a veces se puede observar. Entonces se cae en el descrédito del Estado y sus instituciones, indispensables y fundamentales. Entonces la reacción es, el Estado no sirve para nada, hay que privatizar todo y demás, y sabemos por lo que ya vimos que hay bienes públicos que solo por las características de esos bienes corresponde que el Estado o concesiones se hagan cargo. Debe recaudar rentas, recursos con equidad, con celeridad, con transparencia. Los impuestos deben basarse en criterios progresivos. Quiere decir que los que más ganan o los que más tienen deben pagar más. Con equidad, es decir que todos los que están en igual situación contribuyan de igual manera. Celeridad significa que recaudar tarde atenta contra la oportunidad y eficiencia de la gestión, sino que también en épocas inflacionarias no es lo mismo recaudar 100 pesos hoy y que debía ser recaudado hoy y no esperar un año o lo que fuera. Vale mucho menos el dinero en términos nominales cuando hay inflación. Transparencia, saber bien el destino de los fondos, porque esto hace a los principios republicanos, ¿no? Principios incluso democráticos, republicanos, en donde los que ejercen cargos públicos son mandatarios, nos representan, deben rendir cuentas. El sector público debe distribuir o redistribuir la riqueza de un modo justo y equitativo, a través de un sistema impositivo que permita cumplir con esas características. La forma republicana se caracteriza por existencia de poderes independientes y publicidad de los actos gubernamentales. República viene de res pública, cosa pública. Implica respeto a la publicidad y conocimiento de los actos que realizan los distintos gobiernos, ¿no? Transparencia, se sabe lo que está haciendo y lo que se está haciendo es producto del mandato del pueblo que votó. Bueno, vamos a dejar acá en este primer video y seguimos desarrollando estos temas en el siguiente.